Iglesia, buenos días, bendiciones. Soy Luz Amalia. Me congrego en el Ministerio Tierra de Adoración, Medellín, Colombia. Es un verdadero privilegio poderles compartir en esta mañana la cápsula de bendición del mediodía, la cual he titulado Dependencia de Dios. Vamos a Juan 15, del 1 al 8, que dice de esta manera: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados. Esa parte me impactó mucho, donde nos dice, ustedes, o sea, nosotros ya hemos sido podados y purificados por el mensaje que les di, o sea, por la palabra que ya conocemos. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice el Señor? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¡Wow! Ese es otro punto de la palabra que me deja como inquieta. Él dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y la palabra de Dios no miente. Pues a una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Tremendo. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Tremendo. Tremendo porque la palabra es muy clara, ¿cierto? Este tema yo lo titulé, esta cápsula de bendición la titulé Dependencia de Dios, porque este pasaje, bueno, lo que el Señor habla a mi corazón es de la dependencia de Dios. Definitivamente nosotros dependemos del Señor. Si nosotros queremos portar fruto, amor, ser portadores de la gracia del Rey, debemos de vivir aferrados, debemos de permanecer en la fuente de la vida, en la fuente. ¿Quién es la fuente? Cristo. ¿Y qué es la palabra? Es la espada. ¿Sí? La palabra es ese manual de instrucciones que nos instruye, que nos enseña. Y el Señor es tan maravilloso que en este manual encontramos la forma de permanecer, de vivir en Él y para Él. Dice que una rama no puede producir fruto si la cortan. Si nosotros nos desprendemos del Señor, si nosotros dejamos de depender de Dios, ¿sí? ¿Qué fruto podemos llevar? Su palabra dice que es por el fruto que Él nos conoce, ¿sí? ¿Cuál es ese fruto? Los frutos del Espíritu, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, cuando nosotros morimos para que Cristo viva, es donde el Espíritu de Dios empieza a operar en nuestra vida y empiezan a haber cambios genuinos, cambios reales, ¿sí? Cuando hay un arrepentimiento genuino y realmente yo quiero agradar a Dios, quiero depender de Él. No es fácil, lo digo por mí misma, porque a veces somos necios, a veces nos creemos sabios. Hace días el Señor me decía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces nos creemos más buenos que Dios o más inteligentes que Dios, ¿cierto? Y el Señor es tan lindo que Él nos dio libre albedrío, Él no obliga a nadie, pero miremos que detalladamente y bueno, qué rico que cada uno de nosotros pueda seguir meditando en este pasaje de Juan 15. Completo, es poderoso y hay mucho sobre el amor, sobre la dependencia de Dios, sobre cómo Dios nos enseña y nos guía, ¿sí? Y nos da esa instrucción de decir, permanece en mí. Yo te prometo que si permaneces puedes pedir, porque hay una parte dice que si ustedes permanecen en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Imagínate, si yo permanezco en Dios, la palabra de Dios permanece en mí y puedo pedir todo lo que quiera. Creería yo que muchas veces no recibimos porque no sabemos pedir. Incluso eso es un versículo que la palabra lo tiene, no recuerdo en este momento dónde está, pero
Muchas veces pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir, pero es que también pasa que muchas veces oímos la palabra pero no la vivimos. Y eso es lo más difícil. Yo hoy hablaba con una mujer de Dios y Dios me permitía pues como compartirle, ¿cierto? Aconsejarle y hablarle, y fue de mucha bendición y de cómo nosotros realmente escuchamos la palabra, pero no la vivimos, ¿sí? Y el verdadero evangelio es vivirla, que es lo más difícil, que no es fácil, que se necesita tiempo para ello, pero Dios en su misericordia, Él nos ayuda. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pedirle al Señor que nos ayude a vivir en su palabra. La palabra de Dios definitivamente trae ese cambio genuino a nuestra vida. Cuando producimos mucho fruto, demostramos que somos verdaderos discípulos. Y eso es lo que da gloria a mi Padre. ¡Wow! O sea, si nosotros somos conscientes y la misma palabra nos enseña de que si yo llevo mucho fruto, demuestro ser un verdadero hijo de Dios. Creo que hay muchas personas que se han apartado, o muchas personas que tampoco, que no han podido venir, ¿sí? O que también se han retirado, se han enfriado, se han desmotivado por muchos testimonios negativos, porque muchas veces no mostramos a Cristo, ¿sí? No modelamos a nuestro Dios, que es un Dios de amor, de misericordia, de ternura, de paz, de perdón, de libertad, de fe, de gozo, de mansedumbre, de templanza. Y eso conlleva que muchas personas no quieran venir a Jesús. Qué rico, iglesia, que podamos meditar en este mediodía, ¿sí? En esta cápsula. Bueno, Señor, ¿qué áreas de mi vida necesito sujetar a ti? ¿Sí? Depender más de ti y no apoyarme en lo que creo, en mi propia prudencia, sino tener esa dependencia de ti. Saber que eres tú el que tiene el control de todas las cosas y que eres tú el que trabaja en mi corazón. Sí, poderle pedir al Señor que nos ayude con esas debilidades. Hay una palabra acá, hay un versículo más adelante, el versículo 9, donde dice el Señor: permanezcan en mi amor. Y cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¡Wow! Cuando yo obedezco los mandamientos, permanecemos en el amor de Dios, así como Él permanece en su Padre. Yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¡Wow! Definitivamente para nosotros permanecer en el amor de Dios y poder portar la gracia de Dios, tenemos que depender, ¿cierto? ¿De quién? De su palabra. Obedecerla, meditarla, estudiarla, vivirla, que no es fácil. Yo los invito, iglesia, para que meditemos en este pasaje bíblico, y de verdad que podría quedarme disfrutando de todo este pasaje que es hermoso. Yo los invito para que meditemos en esta porción de la palabra, Juan 15, que nos ayuda y que nos enseña. Lo hablo en lo personal porque yo creo que todos en algún momento hemos sido rebeldes y creemos, ¿sí? Pensamos que sí, que estamos obedeciendo la palabra, pero muchas veces nos estamos desobedeciendo a nosotros mismos. Estos días hablaba con una mujer maravillosa de Dios, hermana de la iglesia, y ella me decía que no era fácil obedecer a Dios, pero que definitivamente no había otra opción. Y es la verdad, nosotros no tenemos más opción que es obedecer al Señor. Esa es nuestra salida. Definitivamente la salida a todo es la obediencia. Entonces creo que debemos de pedir obediencia porque, Señor, ayúdame a obedecer. Su palabra dice que Él nos ayuda, sí, con nuestras debilidades, y que Él da ese poder para obedecerlo, para hacer lo que a Él le agrada. Entonces, qué rico, iglesia, que podamos pedirle al Señor que nos ayude a permanecer en Él, en sus mandamientos, a meditar en sus mandamientos. Yo le enseño la palabra de Dios a mis hijos, y sobre todo al menor ahorita, que todavía es un nene, y le enseñaba los mandamientos, y uno se pone a meditar en ellos y a escudriñar la palabra y a profundizar en cada uno de ellos. Y créame, iglesia, que nos falta, definitivamente. Y debemos de meditar en eso. Y bueno, Señor, ¿qué áreas de mi vida tengo que modificar? Sí, entregarte, es esa la palabra, entregarle y depender más de Él, porque es necesario depender de Él para poder avanzar, para poder ser esos instrumentos, para poder aconsejar, para poder servir, para poder llevar ese fruto,
para poder ser testimonio en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros vecinos. Porque ¿qué nos ganamos con ganar el mundo y perder nuestra alma? ¿Cierto? Y nosotros realmente somos lo que somos en nuestra casa. Esa es nuestra vida. Lo que yo soy en mi casa, eso es lo que yo soy realmente. Entonces es tan rico que poder ser en mi hogar y en todo lugar como soy, o sea, ser una sola persona, pensar y actuar igual. Creo que es importante, iglesia, que trabajemos en esa área, que pensemos, que meditemos en la palabra de Dios. Vamos a orar un minuto, vamos a pedirle al Padre que nos ayude y que cada día podamos depender más de Él, de su presencia, porque así lo he vivido, lo hablo porque así lo he vivido, he aprendido a depender del Señor en todas las áreas. No fue fácil, fue un tiempo, fue un proceso, pero creo que si uno se descuida, ¿sí? La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Cuando quitamos los ojos de Jesús, dejamos de depender de Él y empezamos a hacer cosas, barbaridades. Definitivamente es importante que acudamos urgente a su presencia y que dependamos de Él. Que Él se entrone acá en nosotros, que Él nos habite. Vamos a orar al Padre. Padre nuestro, en esta hora, Señor, venimos delante de tu trono. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por este manual de instrucciones. Gracias, Señor, porque cada día nos instruyes, nos enseñas, nos capacitas, nos preparas. Gracias, Señor, porque tu palabra nos bendice. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a obedecerla. Ayúdanos a meditarla. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Es tu poder que se perfecciona en nuestras debilidades. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida, todo lo sabes, Señor. Nada es oculto para ti, Padre. Gracias por tus misericordias cada mañana, por tu amor inagotable, Señor. Ayúdanos a serte fieles, porque a pesar de que somos infieles, tú permaneces siempre fiel, Señor. Oh, te bendecimos en esta hora, poderoso Salvador, y te damos gracias por esa tu misericordia cada día que nos acompaña, que nos ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, un corazón rendido, Señor, a ser dependientes, sedientos de tu palabra, Señor, dependientes de ti, de tu consejo, Señor. Tú eres nuestro consejero, príncipe de paz. No hay otro, Padre. Oh, Señor, gracias. Yo bendigo este pueblo. Yo bendigo cada persona que escucha esta cápsula de bendición del mediodía, Señor. Y oro que seas tú, Señor, Padre mío, profundizando allí, oh Señor, en su corazón, Padre mío, ayudándole, Señor, a fortalecerse en ti, Padre nuestro, porque solos no podemos, Señor. Definitivamente separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a aferrarnos, a tener esa revelación, ese entendimiento, Señor, de que tú, Señor, eres el único camino, no hay otro, que eres la verdad y eres la vida, Señor, el principio y el fin de todas las cosas, el alfa, la omega, que eres todo, Señor. Te amamos y te bendecimos, glorificamos tu nombre en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, bendiciones. Cristo les ama.